los catalogamos en tres tipos. Por un lado están los casos de origen conocido, en el que el agresor, como su nombre indica, es conocido. Es decir, son perros asilvestrados, son lobos, son zorros, son buitres leonados, que ya hemos quedado comprobado hace tiempo que los buitres leonados han llegado a atacar no solamente animales vivos, sino animales vivos y sanos. Pero estos casos nos sirven para establecer las pautas de comportamiento de estos agresores conocidos y tenerlas en cuenta a la hora de... En la cercanía se encontraba un vecino suyo, un vecino del dueño. El dueño tiene una Renault Express blanca. ¿Vale? El dueño, la persona que estaba cercana a la paridera de esta persona, vio la furgoneta, vio una Renault Express blanca que él creyó la del dueño de la paridera, pasó delante de él y ni siquiera le saludó. Esto le resultó muy extraño. Tanto las ovejas que estas se aceleraron y murieron por asfixia en la zona del título. Pero lo curioso de ello es que de todas las ovejas muertas había dos montones de ellas que bien pudieron morir por asfixia. Como podéis ver, esos redondos son ovejas. Veis que no me puedo dar la vida como dibujante. Lo curioso de ello es que las del centro estaban colocadas de esta manera, una detrás de otra sin llegar a tocarse. Esta persona, analizando varias de ellas, vio como de una veintena que analizó, la mayoría de estas ovejas mostraba un punto hinchado y amoratado. Esto lo hemos tenido en algunos otros casos de extranjeros, pero también en España, como en el País Vasco. Las ovejas sobre todo las ovejas, cuando mueren por asfixia debido a sus perros asilvestrados, los perros asilvestrados no suelen matar a las ovejas de mordiscos, las asustan y estas se vuelvan y mueren. Las ovejas, sobre todo porque están en una zona de barro, se manchan entre ellas, se pisotean. Las ovejas estaban completamente limpias, no estaban pisoteadas entre ellas. Este es otro caso también muy curioso, que cuando lo fuimos a estudiar, es una paridera de moderna construcción. La valla es considerablemente alta, tiene 2,5 metros, pero no son 2,5 metros, y mucho menos para entrar y mucho menos para salir, porque desde dentro hacia afuera hay más altura, solo por... Hay que saber diferenciar. En este caso puede parecer espectacular, simplemente fue un ataque por perros asilvestrados. Por eso es bueno estudiar todo tipo de casos, hasta los de origen conocido, porque eso te establece pautas de comportamiento a la hora de diferenciar unos casos de otros, ¿no? Hemos hablado de Aragón, pero el chupacabras ha estado presente en sitios tan distantes en España como Canarias, como Galicia, Navarra, País Vasco, Cataluña, etc. Soy muy breve, ya digo, para que luego podamos hablar. Decir que antes hemos comentado que el chupacabras como fenómeno nació en el año 95 y el fenómeno de las mutilaciones nació en el 67. Pero podríamos hablar del caso de la yegua Ley del 67, lo podemos comparar un poco como el caso de Kenneth Arnold a la ufología. Fue el caso que origina el fenómeno, pero no fue el primer caso que se dio. Esto es un tratado del año 732, creo que es, en el que se estableció una serie de compilación de animales extraños. Casos antiguos, tenemos casos de mutilaciones de ganado y chupacabras, tenemos del siglo XVIII, XVII, del XV, tenemos en la Biblia, etc. Y esta es la descripción más común, no quizás la más aceptada, pero sí la más dedurada sobre el chupacabras actual. Bueno, este es el buitre leonado, que se ve hace tiempo que cambió su condición de desarrollo, sigue siendo lo que denominamos IEA, que es el acrónimo de intruso esporádico agresivo, que nos parece un nombre menos jocoso, más serio y que se ve más en la realidad. Estableciendo unas comparativas con el fenómeno, podemos coger dos casos. Un caso ocurrido, un caso de avistamiento de un humanoide en el pueblo zaragozano de Vistabella, en el cual Pedro Ros tuvo un encuentro, si no me equivoco, en el año 89, durante 3
horas con un ser luminoso. Y el caso de, y el caso de Pedro Castro, que creo que fue en Puerto Rico, que tuvo un encuentro cara a cara con un chupacabras. Yo recuerdo hablando con Pedro Ros, me comentaba que le llamaban la atención los ojos de este ser, eran rojos y brillantes. Pedro Castro, creo que se llama Castro, sí, exacto. Pedro Castro está hablando de lo mismo, de unos ojos luminosos y brillantes. Moros me comentaba que este ser le hipnotizaba, como que le controlaba el miedo. Castro está diciendo algo muy similar. Moros dice que en ocasiones este ser le hacía perder el conocimiento y estaba a punto de caerse al suelo, sin llegar a hacerlo. Castro, con su encuentro con Chupacabras, está relatando lo mismo. Pedro Ros, después del encuentro con este humanoide, vio como este humanoide se desplazaba levitando, estaba volando, este humanoide no tenía alas. Andaba, pero sin mover las piernas y por encima del suelo. De esta manera incluso sobrevoló una colina. Pedro Castro relata lo mismo. Este chupacabras, aunque disponía de una especie de alas, se alejó sin hacer uso de ellas, levitando. Y hay unas similitudes bastante importantes entre algunos sucesos dentro del marco del fenómeno y los fenómenos de chupacabras o ataques a ganado o de IEA, englobando ambos fenómenos. Por lo tanto, se establecen varias hipótesis con respecto vamos a compilar motivaciones y chupacabras y IEA, o ataques a ganado, que viene a ser lo mismo. Eliminando, por supuesto, los casos conocidos de ataques perpetrados por perros despechados, loros, etc., que eso es otra historia. Quitando también los casos que indudablemente los ha habido de intenciones por parte del ganadero para cobrar un seguro. Eliminando todos estos tipos de casos fraudulentos, nos quedamos con los casos auténticos. Y vemos una relación muy importante con el fenómeno. ¿De qué manera hay relación con el fenómeno? Para algunos, el autor de estos ataques, el IEA, sería un ser que ha sido depositado, o que se les ha escapado de las manos, esto me parece ridículo, a los tripulantes de los ovnis, ¿no? Ser que se dedica pues, a mutilar animales, a pues, úlceras, sangre, etc. Y queriéndome mojar un poco, y esto es algo que la verdad es que está basado en la investigación, no en hechos gratuitos, me atrevería a asegurar de que incluso los causantes de las mutilaciones y los tripulantes de los ovnis son los mismos. Es decir, que son los mismos, es decir, entendiendo la casuística ufológica y dejando de un lado los platillos partes y los ovnis, porque a mí los ovnis, como estoy plenamente de acuerdo con el maestro Salvador, a mí los ovnis no me interesan la revolución, me interesan otras cosas, ¿no? Entonces hay un cierto paralelismo increíble y terrible, ¿verdad?, sobre las formas de actuación del fenómeno de los ataques a ganado y las formas de actuación del fenómeno. No lo sé, yo quiero ver cuando lo cantaras. Claro, vale. ¿Habéis encontrado algún patrón que se repita en los ataques en España? No, es que pasa lo mismo como con los ovnis, quiero decir, cuando tú crees haber llegado a una conclusión, el fenómeno responde y te demuestra que estás equivocado. Cuando nosotros estamos estudiando hace ya años los primeros ataques a ganado en Aragón, no vimos ninguna vinculación de los casos aquí en Aragón con el fenómeno ovni. Estábamos ya a punto de llegar a la conclusión de que los casos de ataques a ganado en Aragón no tenían relación con el tema ovni, cuando nos encontramos en un caso en Biersa en el que los ataques a ganado pueden tener relación con un encuentro ovni. Es decir, el fenómeno de los ataques a ganado es inteligente. Si tú quieres llegar a un patrón, el fenómeno responde y te demuestra que estás equivocado, exactamente igual con el fenómeno ovni. Ni siquiera el tipo de ganado, el tipo de marcas. Nada.
No lo vi. Manolo. Por ejemplo, si es ataque de perros silvestrados, o sea, si dejan huellas, ¿no? O sea, vosotros habéis encontrado que no hay huellas, por ejemplo, los agujeros no hay saliva, no hay ninguna, o sea, nada que pueda relacionarse con algún animal o algo. O sea, por ejemplo, los agujeros algo lo habrán hecho, porque habrá una señal de saliva, ¿no? Como chupacabras, como he salido el dibujo ese, o sea, tenía pies, aunque huele, cuando muerde algo dejará saliva o dejará algo, ¿no? En los casos genuinos, en los casos que no tienen explicación por ningún lado, normalmente no hay ningún tipo de huella, por eso no tienen explicación. Por ejemplo, antes hemos visto una fotografía de caso de alfajarín, hemos visto el caso de verdejo donde por dos veces eran colocadas en fila, ¿verdad? Pues estudiando otro caso de alfajarín, esta persona nos reportó un caso anterior que tuvo en el año 99, que por la mañana, por volver a recoger el ganado, se encontró con que 30 ovejas, 30, estaban colocadas en fila de una manera exactamente igual que la que hemos visto en el plano, pero 30. La veterinaria abrió alguna de ellas y se encontró con que el corazón estaba blanco, completamente sin sangre. Y los medios aparecieron como un rayo mata a 30 ovejas. Es decir, la realidad, a veces tenemos la realidad muy cerca, pero no la queremos ver y pasamos directamente a la máquina de fútbol, ¿no? Pero en ese caso, por ejemplo, como en tantos otros, tuvo ningún tipo de huellas. De ninguna manera, o sea, de ninguna. Ni huellas de personas, ni de animales, ni de vehículos, etc. Mira, en los casos de estas zonas habéis hecho... que haya habido anterior, Sí, claro, tiene pero- que haber restos de algo diferente. Pero alguna lo primero que hace este sustancia pastor, química. con mucha suerte, ya se les ha la Guardia Civil, con mucha suerte, O sea, le compra una oveja. e inmediatamente ya está. Que lo cuenta. unos 10 metros. No sé si conocéis este caso. Es de Falces. Y luego, si me acuerdo del nombre, os lo digo. Y es un caso que podéis... Es estremecedor, escucha. En vuestra opinión, es más entendido de qué puede ser. Luego lo veréis mejor, se supone que por mitad de pantalla es el mar, lo que es el horizonte del mar. Por eso digo que, como dice el Javi, que puede ser barcos, a ver si los barcos se pueden poner encima de otro. Digo, a ver. ¿En qué población fue filmado este objeto? En Cullera. Provincia de Valencia, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Ya aparecen dos.